Buenas tardes, tutor y compañeros. Mi nombre es Nelson Farfán. Pertenezco al grupo de laboratorio 45952. Está la práctica 2. En la práctica 2 nos estaba pidiendo que hiciéramos un sensor que nos censara una distancia y esta se fuera representando o se viera en tres LEC, uno verde, uno amarillo y uno rojo. Para este caso, pues nos decían que tenemos que utilizar eh, pues diferentes elementos como un módulo Arduino, un sensor PIR, un sensor de ultrasonido, resistencias LED, fuentes y conectores. Como nosotros lo vamos a hacer en un nivel virtual, entonces utilizamos la plataforma Proteus. Entonces, para este caso, lo que hice fue desarrollar un código, hice dos sistemas de visualización, uno que es la pantalla líquida que me va a mostrar a cuántos metros está o a cuántos centímetros está según el diseño que planteo. Definimos los pines, pues el sensor de ultrasonido tiene un pin que se llama trigger, otro que se llama hecho y tres salidas que son el LED verde, el LED amarillo, el LED rojo y otra que es el sensor PIR. Después definí tres variables como distancia 2 y una PIR, que es la que me va a manejar el sensor PIR. Después definí las variables que ya tengo arriba, las definí como entradas o salidas en el sistema. Aquí está definir los pines de entrada o salida del sistema. Después, en un primer paso, pues lo que hice fue que cuando el sensor PIR no estuviera prendido, pues me mostraron un mensaje que no hay nadie y todos los LED estuvieran apagados para este caso, para este primer caso. Después, cuando yo encendiera el PIR, pues me iba a comenzar a censar los pines del trigger. Me iba a decir que en low, en arriba o abajo, según el caso. Después, entonces, hay una variable que se llama distancia 2. Lo que me está diciendo es que coja lo que está saliendo del pin hecho y lo coloque en alto. Después, entonces, dije que la distancia era igual a distancia 2 dividido entre 84. Ese 84 lo saqué después de hacer muchas pruebas y lo que hice fue que la mínima distancia para mi caso fueran 128 metros o 128 centímetros según lo que yo quiera que aparezca en la pantalla y la distancia más larga fuera 3 veces esa distancia. Con esta cuenta o con este proceso matemático, eso fue lo que hice. Entonces, mi rango de distancia lo coloqué entre 100 y 500 y después de ahí, esto lo que me está diciendo es que mi distancia va entre 100 y 500 metros o centímetros, como lo quiera colocar en la pantalla, no importa. Después de acá, entonces, lo que dije, cuando ya prendo el PIR, y comienza a censarme, entonces me dice que hay una distancia del objeto, aquí esto es lo que va a aparecer en la pantalla y aquí me va a aparecer los metros que está, perdón, los números en que está y yo le coloqué como metros, aquí yo lo puedo cambiar a centímetros si quiero. Entonces para el primer caso, pues entonces yo digo que mi distancia mayor va en 387 metros a 500 metros y me va a prender el pin verde. El segundo caso, pues le coloqué que la distancia fuera entre 258 y 385. Ustedes dirán que por qué acá 85 y no 86. Lo dejé de esta manera porque cuando lo dejaban 86, en la simulación me estaban prendiendo los dos LED, verde y amarillo. Después, en el tercer caso, dije que la distancia fuera entre 257 a 128 y esa fue la forma en que diseñé el código. Entonces, a medida que la distancia va variando en la pantalla líquida, me va a ir mostrando los números y me va a mostrar, y este código acá, o estos if, lo que me va a decir es en cuál pin se tiene que encender cuando se modifique la distancia. Esa fue la forma en que diseñé el código. Después, entonces, ya después de que teníamos el código, lo que se hizo fue la implementación en Proteus. Entonces acá está el micro, el Nano 1, fue el que utilicé, una pantalla líquida, el sensor PIR, el sensor de ultrasonido y los tres LED. Para mi caso, entonces, cuando está en 1, el sensor PIR está apagado y cuando está en 0, el sensor PIR está prendido. Luego, pues bueno, entonces aquí va la demostración de cómo quedó el circuito. Hice
En ese momento pues está apagado, me está mostrando en la pantalla que no hay nadie. Como ven, pues los LED están apagados y no hay ningún sensado de la distancia. Después lo paso a 0 y comienza a decirme que hay una distancia del objeto, está a 387 metros. Aquí lo había podido modificar como si fueran centímetros, pero lo quise dejar en metros. Lo que hice fue que el sonar estuviera alimentado por un divisor de voltaje con un VCC de 5 voltios, el cual pueden mirar acá, para de esa manera poder hacer la simulación. Entonces aquí es entre más cerca está a la fotorresistencia, lo hice como una fotorresistencia, me va a mostrar la distancia mayor. Digamos que la interpretación quedó inversa. Cuando yo tengo toda la luz, no hay nada que me esté interrumpiendo la luz, pues es la mayor distancia, que son 387 metros. Cuando yo comienzo a variar esta distancia y comienzo a alejarme menos de la luz, entonces me va a mostrar que estoy a 258 metros y me va a prender el LED amarillo. Después, entonces, si me alejo más, me va a decir que la distancia ahora es 128 metros y está prendiéndome el LED rojo. Entonces lo que hice fue que las distancias fueran, la primera distancia fuera 128 y la tercera distancia fueran tres veces la primera distancia. Entonces, como lo pueden ver, pues acá 128 más 128 me da más o menos 256, está más o menos a 258, es el doble. Y si me acerco más, me da 387, que es el triple de 128. Más o menos, da el triple de la primera distancia. Esa fue la forma en que interpreté el sensado de distancias con el sonar y el sensor PIR. Gracias por la atención prestada.